a que la cafetera hiciera lo que hacen las cafeteras, cafeteara mi café. Y una vez aclarado el tema y hablado lo que teníamos que hablar, bienvenidos sean todos ustedes a esta una nueva versión de Leyendo con Barbitas en el Círculo de Lectura. Hoy nos queremos tomar un momento para agradecer a estas maravillosas personas. Ni se ve tan chido todo menso. Así le vamos a hacer, mira, para que se vea. Muchas gracias a Johnny Melavo, de Merodeador, Soy OK001, Daniel 54321, por ser parte de esta pandilla tan maravillosa. Pero, sin más por el momento, ni perder el tiempo, vamos a seguir leyendo el último brindis de Don Porfirio. Yo soy Barbitas, qué bueno que vinieron. Comenzando, comencipiador. Los grandes responsables. Voy a tirar el café. Los grandes responsables. Con el fin de dar forma al amplísimo proyecto político que se denominará Programa del Inicio del Centenario de la Independencia Nacional en el año de 1910. El 1 de abril de 1907, Porfirio Díaz ordenó la creación de la comisión que se encargaría de los festejos y publicó un documento que, en una sola frase, sintetizaba su propósito. El primer centenario debe denotar el mayor avance del país con la realización de obras de positiva utilidad pública y de que no haya pueblo que no inaugure en la solemne fecha una mejora pública de importancia. La comisión creada por Díaz fue constituida por Guillermo de Landa y Escandón, Serapión Fernández, Romualdo Pasquel, Fernando Pimentel Fagoaga, Eugenio Rascón, Rafael Rebollar, Carlos Rivas, Manuel Vázquez Tagle y José Casarín. Además, para su operación, contaba con el apoyo de 5 secretarías: Instrucción Pública y Bellas Artes y de Relaciones Exteriores, cuyo titular era Ignacio Mariscal, mientras que Justo Sierra era el titular de la primera. Las otras secretarías que se involucraron fueron Hacienda, Gobernación y Guerra y Marina. Los personajes del centenario. Guillermo de Landa y Escandón, hombre de gran fortuna y relevante posición social. En 1907 fue designado por Porfirio Díaz como presidente de la Comisión Nacional del Centenario de la Independencia. Su gestión como gobernador de la Ciudad de México y operador político de Díaz le permitió ser un eficiente organizador de la mayoría de los múltiples eventos celebrados en la capital. Fue uno de los pocos miembros de la comisión que no murió en el cargo o renunció por motivos de salud. En su residencia se alojó la delegación española. La memoria de los trabajos emprendidos y llevados a cabo por la Comisión Nacional del Centenario de la Independencia, designada por el Presidente de la República el 1 de abril de 1907, recoge el espíritu de la conmemoración con estas palabras. El presidente estima que, si bien es cierto que la celebración del centenario debe ser esencialmente un movimiento popular y nacional, por lo cual es dejar ancho campo a las iniciativas y manifestaciones patrióticas en todas las clases sociales. También al gobierno corresponde tomar una parte importante y, en consecuencia, espera que la Comisión Nacional tendrá presente esta consideración al acordar las solemnidades y festejos que hayan de organizarse, al mismo tiempo que procurará dar conveniente dirección y unidad a las manifestaciones particulares. Asimismo, se invitó a gobernadores, jefes políticos y personas influyentes para que se sumaran a la organización. Como resultado de esto, se crearon 31 comisiones centrales, 298 de distrito y 1.440 municipales, que sumaban 1.769 comisiones del centenario, en las cuales participaron 17.735 personas. Para lograr lo anterior, la Comisión Nacional llevó a cabo 70 sesiones y giró 2.240 oficios. Incluso, muchos ciudadanos, ajenos a estas instituciones, se presentaban ante la Comisión Nacional para exponer sus proyectos, aunque muchos de ellos eran irrealizables o resultaban absurdos. Al poco tiempo, se empezaron a recibir propuestas. Las únicas rescatables y dignas de mencionar fueron la que hizo una señorita, Mina González Salas, quien planteaba que cada mujer pudiera adoptar un analfabeto, al fin de enseñarlo a leer y escribir, y otra anónima con el objeto de realizar un reconocimiento a 2 precursores de la independencia,
Fray Melchor de Talamantes y Francisco Primo de Verdad. Ese nombre siempre me ha gustado un chorro, Primo de Verdad. Así, tras conocerse esa iniciativa, el Imparcial publicó una noticia que bien vale la pena transcribir casi por completo. El centenario de la independencia. Gran Comisión Nacional. Habrá fondos suficientes para emprender los trabajos. Seguramente que los festejos con que han de ser celebrados el próximo centenario de nuestra independencia han de ser extraordinarios, y para ellos hay que prepararse con anticipación. El gobierno ha llamado a la iniciativa y acaba de nombrar una gran comisión para que se ocupen en organizar los trabajos, enviando a las personas agraciadas la siguiente comunicación que da idea exacta del deseo de nuestro primer magistrado. De esta manera, y con clara intención política de crear una dinámica orientada a esperar unas magnas fiestas, a los pocos días, el mismo diario informó que al iniciar labores, la comisión, cada estado quedará obligado a hacer una obra de bien público. Así, a partir de 1907, se publicó cuando menos una nota diaria sobre la organización de las fiestas, y en todas ellas se subrayó que los festejos debían de tener el amplio carácter popular, al tiempo que se realizarían eventos que revelarán al mundo los adelantos que había logrado el país. Por supuesto que se enfatizó en la inauguración de obras materiales, las cuales se convertirían en el recuerdo de la celebración. Unos cuantos días después del banderazo oficial, los miembros de la comisión se reunieron en casa de Landa y Escandón, con el fin de iniciar sus trabajos. El primer documento que prepararon tenía por objetivo desarrollar las ideas que deberían guiar al organismo recién creado, mientras que discutían el carácter que debía de darse a la conmemoración y al porqué de la misma. Aparentemente, todo marchaba viento en popa. Sin embargo, una tónica de la organización fue la muerte o renuncia de los integrantes de la Comisión Nacional. La primera renuncia, ocurrida a los pocos días de su formación, en 1907, fue la de uno de sus vocales, Manuel Vázquez Tagle, quien fue sustituido por el respetado pedagogo Porfirio Parra. Tras la primera renuncia, se encomendó a los sobrevivientes de la Comisión Nacional, Francisco Barroso, Rafael Rebollar y José Casarín, la redacción de las bases generales que debían guiar los trabajos a lo referente de su organización. Periodicidad de las reuniones, mecanismos de información al presidente de la República a través de la Secretaría de la Gobernación, así como los mecanismos que propiciarían a la participación de la ciudadanía, de los gobernadores, los jefes políticos y sobre todo de la prensa. Por último, las bases debían incluir la creación de comisiones centrales en los estados, distritos y municipios. Los personajes del centenario. José Casarín. Existe poca información sobre su vida y obra. Fue secretario ejecutivo de la Comisión Nacional, que tuvo a su cargo la coordinación de gran parte del programa. Fue el responsable directo de un desfile histórico el 14 de septiembre que mostró la visión conciliadora que de la historia mexicana tenía el porfiriato. Me caen bien estos vergas, fíjate. Unas semanas más tarde, el 20 de junio de 1907, la Comisión Nacional publicó una excitativa, cuya lectura muestra con precisión la idea de país que tenían los personajes afines al gobierno, la manera en que entendían la historia, en particular, el movimiento de independencia y, sobre todo, el modo como debían participar los mexicanos. La Comisión Nacional del Centenario de la Independencia al pueblo mexicano. Próxima ya la fecha del 15 de septiembre de 1910, en que se cumplirían 100 años de haberse proclamado la independencia de la nación mexicana, ante semejante expectativa no podría permanecer indiferente un gobierno que, como el que hoy, rige nuestros destinos. Ha sabido levantar tan alto los prestigios de la República. Por tal motivo, sin duda, el esclarecido patricio y sabio gobernante, que es hoy el Supremo Magistrado de México, dictó con la oportuna participación que el caso requiere el acuerdo encaminado a organizar los trabajos preparatorios de la solemnidad y fiestas con que debe celebrarse tan fausto aniversario, y al efecto designó a un grupo de ciudadanos de buena voluntad y amantes de su patria, para que, constituidos en junta con el nombre de la Comisión Nacional del Centenario de la Independencia, de la conveniente unidad y dirección a cuantas labores se emprendan con el indicado propósito por todos los ámbitos de la República. Toca en suerte a la actual generación vivir en el primer aniversario secular de aquel acontecimiento histórico,
que marcó la inquebrantable resolución de la Nueva España de hacerse independiente de la antigua metrópoli, de ser gobernada por sus propios hijos y de constituirse en nación libre y árbitra de sus destinos. Si año con año conmemoran los ciudadanos de la República patrióticamente unidos a los poderes públicos la fecha de aniversario de este glorioso, con mucho mayor motivo deberá ser celebrada su secular conmemoración con todo el impulso de nuestro civismo y toda la magnificencia de un pueblo libre. No se trata de las ideas de una parcialidad política, ni de los sucesos que despierten memorias luctuosas para algunos de nuestros compatriotas, ni que recuerden disensiones entre hermanos, sino de la solemnidad del común hogar, de la fiesta de la gran familia mexicana. Hoy, que la República no atraviesa por ninguno de aquellos aciagos periodos, perdón, aunque más de una vez fue probada durante la pasada centuria, hoy, que nada surge que pueda causarnos inquietudes ni zozobras, que la paz pública, don apreciable de los pueblos, se arraiga cada día más en nuestro suelo, que el trabajo agrícola, minero, industrial y mercantil crecientemente prosperan, difundiendo el bienestar hasta los más remotos confines de nuestro territorio, que cuantiosos capitales afluyen al mismo, que se inauguran grandes vías interoceánicas e internacionales, que se multiplican los establecimientos de enseñanza, que el ciudadano goza de las libertades civiles, que nuestro gobierno es respetado por su crédito en el mundo financiero y en el orden social por su honrada labor de progreso. Hoy, en fin, que logramos tal suma de inapreciables bienes, merced a una acertada administración pública, a quien secunda el buen sentido del pueblo, y que para nuestro país todo es ligero, todo es lisonjero. ¿Lisonjero? Lisonjero. Chale. Motivos hay de sobra para esperar que todas las clases sociales estén prontas y dispuestas a tomar parte en los regocijos con los que ha de ser solemnizado el gran aniversario. Paréntesis cultural. Déjenme anotar esa pinche palabra porque nunca la había escuchado. Y el conocimiento es poder. Y qué tal que luego vamos a poder andar insultando banda diciéndoles lisonjeros. No pinta mi chingadera. Lisonjero. No sé qué sea. Pero ahorita lo buscamos. Fin del paréntesis cultural. Asimismo, se hizo una invitación a la población para lograr la mayor contribución con el fin de contar con los recursos necesarios para llegar a cabo las fiestas en todo el país. Se dijo que los recursos federales se concentrarían en las obras públicas. Por esta razón, se definió la línea de trabajo para la cual el gobierno se encargaría de las construcciones y la infraestructura, mientras que los particulares complementarían los gastos para tal efecto. Complementarían los gastos. Punto. Para tal efecto, se comisionó a algunos de sus miembros a realizar lo que ahora se llama recaudación de fondos. Esto quedó consignado en la edición del 16 de enero de El Imparcial, que de imparcial no tiene nada, en la que se anunció la creación de 6 comisiones y designó a otros tantos de sus miembros encargados de colectar fondos a través de una serie de subcomisiones. O sea que podríamos decir que alrededor de la hoja 109 de este famosísimo libro fue cuando empezó el gobierno a quitarle dinero al pueblo. No es cierto, esto nomás estoy de pinche conspiranoico. Subcomisiones encargadas de la recaudación de fondos para las fiestas del centenario. Ferrocarriles y compañías mineras. Bancos, alto comercio e industria. Tribunales militares y oficinas dependientes de la Secretaría de Guerra y Guarnición de México. Propietarios. Escuelas profesionales y Dirección General de Instrucción Pública. Funcionarios y empleados del ramo judicial federal, local. Campesinos, clubes y hacendados. Casinos, clubes y hacendados. Comercio al por menor. Profesionistas, senadores, diputados y empleados de la Administración Pública Federal. Cada una de ellas quedó a cargo de un miembro de la Comisión Nacional. Una vez más, estaba clara la estrategia de incorporar y agrupar a las clientelas, gracias a un intermediario adecuado, pues los integrantes de la Comisión Nacional mantenían contacto con grupos específicos. Por ejemplo, Porfirio Parra tenía el respeto de la inteligencia nacional, mientras que Pimentel y Faguaga contaban con importantes nexos entre los empresarios. Para facilitar esas tareas, la Secretaría de la Comisión Nacional repartió talonarios en los cuales se precisaría el monto de la contribución al tesorero de la Comisión Nacional, quien bajo el concepto de beneficencia pública informaría a la Secretaría de Gobernación el destino de los recursos. Asimismo, como resultado de una suscripción pública de apoyo para la realización de los eventos, se logró recaudar 31.643.84 pesos. Paréntesis cultural.
Cabe señalar, como dice el siguiente párrafo del libro, que estos 31.643.84 pesos eran cuando las monedas sí tenían un valor y no estaban basadas como ahorita en un crédito ficticio que no existe de papel impreso sobre papel impreso que no existe y no tiene ningún valor. Y por eso todos los países tienen deuda, pero las clases de economía son en otro libro. Pero en estos momentos, estos 31,000 pesos estamos hablando, puta, güey, no sé. O sea, la conversión sería algo extraño, porque estas monedas estaban basadas en el oro y la plata que tiene y tenía México en ese momento. Entonces, estás hablando de monedas que eran de níquel y de plata, según yo, güey. A lo mejor estoy súper equivocado, pero a lo mejor estoy súper en lo correcto. Bueno, cabe señalar que nunca se hizo alguna reclamación por mal uso de los fondos, pues cómo, incluso tomando en cuenta la llegada al poder de gobiernos contrarios al régimen porfirista. Ahí viene lo mero bueno, compás. Las bajas en la comisión. Y si ustedes recuerdan, en el libro decía que hubo renuncias y hubo muertes. No dijo cómo se murieron, ni quién los mató. Digo, entonces, vamos a ver el chismecito. A pesar de los avances de la Comisión Nacional, las bajas no terminaron. En 1907, en un corto periodo, murieron Carlos Rivas, Francisco de Barroso y Serapión Fernández, quienes fueron sustituidos por Pedro Rincón Gallardo, Ignacio Burgoa y Agustín de Melazo. Poco después falleció Rincón Gallardo y lo sustituyó el teniente coronel Porfirio Díaz, hijo del presidente de la República. Una de las bajas más importantes de la Comisión Nacional fue la de Ignacio Mariscal, secretario de Relaciones Exteriores en 1910, quien fue sustituido por Federico Gamboa. Tres acontecimientos estrictamente personales determinaron que, a partir de 1909, Gamboa asumiera las responsabilidades internacionales de las fiestas del centenario. La enfermedad de Ignacio Mariscal, que lo llevó a la muerte en abril de 1910, su sustitución por Enrique C. Krill y el fallecimiento de una de las hijas de Justo Sierra, que alejó al nuevo secretario por algunos meses de la organización de los festejos hasta que se reincorporó en septiembre. Y aquí tenemos como que un cuadro, ¿no? De cuándo llegan y cuándo se van. Por ejemplo, Guillermo Landa y Escandón, alta, 1 de abril de 1907. Baja, no está registrada, cargo, presidente. Francisco de Barroso, alta, 1 de abril de 1907. Baja, por fallecimiento antes de 1910, cargo, vicepresidente. Serapión Fernández, 1 de abril de 1907. Baja, por fallecimiento antes de 1910, tesorero. Todos los demás no tienen nada. Romando Pascuel, Fernando Pimentel y Fomangoa, Eugenio Rascón y Rafael Rebollar. Imagínate Eugenio Rascón en la secundaria en la que íbamos, güey. No, lo hacen llorar diario, güey. Rafael Rebollar. Todos dados de alta en 1907, el 1 de abril, y ninguno dado de baja. Carlos Rivas, 1 de abril de 1907, por fallecimiento antes de 1910, su baja era vocal. José Casarín, 1 de abril de 1907, alta, baja. Se retiró por 2 años debido a una enfermedad y tras recuperarse asumió las funciones de secretario y tesorero. Cargo, secretario y tesorero. Manuel Vázquez de Tagle, alta, 1 de abril de 1907, baja, 4 de abril de 1907, no hay razón, vocal. Porfirio Parra, alta, 6 de abril de 1907, baja, miembro en 1910, vocal. Pedro Rincón Gallardo, alta, para sustituir a Francisco Barroso, Serapión Fernández y Carlos Rivas, después del primer nombramiento en 1907. Baja, por fallecimiento en 1909. Cargo vocal. Ignacio Burgoa, Agustín M. Lazo y Porfirio Díaz, hijo. Bueno, no te creas. Ignacio Burgoa y Agustín M. Lazo tienen lo mismo, para sustituir a Francisco Barroso, Serapión Fernández y Carlos Rivas, después del primer nombramiento en 1907. Ambos son vocales y no tienen fecha de salida o baja. Y Porfirio Díaz hijo, en 1909, tras el fallecimiento de Pedro Rincón Gallardo, se dio de alta y no se dio de baja, porque pues era hijo de papi. La enfermedad de Mariscal permitió que Federico Gamboa asumiera la titularidad de Relaciones Exteriores por unos días, aunque de varios meses atrás ya asistía a sesiones de gabinete y en el desfile del 2 de abril. Había acompañado a Porfirio Díaz en el balcón central del Palacio Nacional. La relación de Gamboa con Mariscal era estrecha, lo que no le ocurrió al escritor con Krill, y ella quedó perfectamente delineada en la anotación que el autor de Santa hizo en su diario el 14 de abril.
Yo no he cesado de visitarlo a diario, aún 2 y 3 veces al día, porque era mi deber tenerlo al tanto de lo que ocurría en el ministerio, que es a su cargo, y que, ni un solo instante, dejó de conducir sabia y honradamente. Mariscal murió 2 días más tarde, esa misma mañana. Esa misma mañana, Gamboa fue convocado por Díaz al Consejo Extraordinario de Ministros, y lo sentó a su derecha, un hecho que le convertía, de acuerdo a la Constitución de 1857, en jefe de gabinete de facto. El primer asunto a resolver sería determinar el tipo de funerales que debía de dársele a Mariscal. Personajes del centenario Ignacio Mariscal. Fue el iniciador del Programa Internacional de las Fiestas del Centenario, miembro fundador de la Comisión Nacional para la Conmemoración de la Independencia. Junto a Federico Gamboa, delineó la estrategia diplomática para la convocación internacional, que permitió tener por primera vez en México a los representantes de cerca de 30 países que presenciaron los eventos conmemorativos del centenario. Esto es lo que estábamos, paréntesis cultural, paréntesis cultural, paréntesis cultural. Esto es lo que estábamos platicando. No me acuerdo si en el capítulo pasado o en el antepasado. Que México en realidad es un país joven, güey. O sea, es un país bebé. Ahorita somos como adolescentes. Por eso, si lo piensas de esa manera, por eso la situación sociopolítica de México es lo que es, ¿no? Somos como adolescentes. Por un lado tenemos como que esta parte súper castrante y católica, y por otro lado tenemos esta parte súper rebelde, güey. Y si la extrapolas al adolescente de tu casa, es la misma caca, pero con un chingo de pelos más. Entonces, imagínate que aquí estaban organizando una comisión para ver cómo chingados le iban a decir a los presidentes que no eran presidentes, más bien eran como puro, sangre real, sangre azul, sangre sucia, que vinieran, güey. Y era la primera vez que en el país iba a haber tantos mandatarios, no porque nunca hubiera habido mandatarios antes, sino porque todos los mandatarios de antes habían sido invitados de la corona española y este país no se llamaba México. Bueno, sí, siempre se llamó México, pero dejó de llamarse México por un tiempo, güey, ¿no? Y al mexicano se le dejó de llamar mexicano porque era un sinónimo de los locales, de los naturales, ¿no? De los que nacieron aquí, de los que no llegaron en barco, ni fueron producto de la mezcla entre el caucásico y el que es color oro perfecto como el moreno local, color chocolate, cacao, cobre. Entonces, piénsalo, papito chulo. Déjenme sirvo un poquito de más café después de este comercial. No me tardo, denme un segundo. Pendejo, se me olvidó la taza. En fin. Pero sí, o sea, a mí esa parte, o bueno, sí tengo que confesar que ese pedo, o como que ese 20, ¿no? Pues me cayó leyendo este libro. Bueno, no me cayó, pero, o sea, sí fue así como un, oye, güey, pues sí es cierto, ¿no? Pero bueno. Díaz, siempre impasible. Impasible. Parecía emocionado esa mañana. Solo cambió de actitud cuando al terminar la reunión y acordarse el protocolo que debía seguirse, se rehusó, escribe Gamboa, a admitir mi propuesta de que el secretario de Hacienda se entendiese con el ajuste y pago del suntuoso sepelio. Usted correrá con todo, puesto que por la muerte de su protector y amigo ha quedado al frente del ministerio, le dijo Porfirio Díaz a Federico Gamboa. A los pocos días, en Chapultepec, Porfirio Díaz le preguntó súbitamente a Gamboa, ¿cuál candidatura para relaciones exteriores, Joaquín Casus o Enrique Krill? Sin titubeos, Gamboa se inclinó por el primero, pues consideraba que Krill tenía una peligrosa cercanía con los estadounidenses. Tienen hasta la fecha.
El presidente, a los pocos días, se decidió por Krill, quien poco tiempo después tomó posesión del cargo. Tan solo 8 días Gamboa fungió como encargado del despacho. Paréntesis cultural. Vamos a preguntarnos, ¿por qué escogería a alguien con estrechas relaciones con el maldito gabacho y al mismo tiempo le estaría dando todas nuestras líneas ferroviarias a una empresa gabacha? ¿Quién sabe? Krill se involucró de inmediato en el control del programa oficial y nombró una comisión para diseñar el protocolo que buena falta hacía. Efectivamente, Krill asumió su papel con dignidad y profesionalismo. En casi todos los actos del mes de septiembre se le vio activo y fue orador en dos de los principales, el otorgamiento del nombre de Isabel la Católica a varias calles del centro de la Ciudad de México y el que le dio fin al programa oficial, la apoteosis de los héroes. Personajes del centenario. Enrique C. Krill. Fue embajador de México en Estados Unidos en 1906. Organizó la famosa entrevista Díaz-Krillman y el encuentro del presidente William Taft con el presidente Díaz, en la que fungió además como traductor. Como canciller, durante las fiestas de septiembre, participó en todos los actos y en la etapa final de la organización del programa oficial a cargo de Federico Gamboa, con quien no desarrolló una buena relación. Sin embargo, su profesionalismo y eficacia le hicieron cumplir con gran dignidad su función. Chúpasela. Se ve que su bisnieto te pasó información. A pesar del buen desarrollo de los trabajos conmemorativos, según la crónica oficial de las fiestas del primer centenario de la independencia de México, de los miembros iniciales de la Comisión Nacional, prácticamente ninguno permanecería para 1910. Los personajes habían renunciado o estaban muertos. El orden del día y los dineros. Para mantener el orden y la disciplina en las celebraciones, se organizó un programa que estaba a cargo de la Secretaría de Gobernación, que ocupaba Ramón Corral, al mismo tiempo que la Vicepresidencia de la República y la propia Comisión Nacional. El programa establecía al miembro de esta última responsable de cada evento, lo cual evitaba la dispersión de los esfuerzos. Y bueno, aquí viene un recuerdo que nos dice toda la onda, ¿no? Por ejemplo, procesión física, cívica, fecha 14 de septiembre. Miembro de la comisión responsable del acto, Eugenio Rascón. Y así vienen todos definidos, ¿no? Desfile histórico, gran serenata en la Plaza de la Constitución, el 15 de septiembre de 1910, y lo llevó a cabo José Casarín. Funciones populares en teatros, salones, espectáculos. Del 15 de septiembre estaba caldo de Romualdo Pasquel. Fuegos artificiales, ceremonia oficial de la conmemoración del grito de independencia. Del 15 de septiembre, Guillermo de Landa y Escandón. Gran paseo de antorchas, el 19 de septiembre de 1910, Fernando Pimentel y Faguaga. Ceremonia en honor a Morelos en la Ciudadela, el 21 de septiembre de 1910, miembro de la comisión, Ignacio Burgoa. Bailes de invitación en algunos teatros y salones y bailes populares, el 23 de septiembre, Agustín Lazo. Torneo científico, literario y musical, el 27 de septiembre, Porfirio Parra. Apoteosis de los héroes y soldados de la independencia, el 30 de septiembre, por Porfirio Díaz Hijo. Y el homenaje a la corregidora Domínguez, el 30 de septiembre, por Rafael Rebollar. Así, después de varias versiones preliminares, el programa fue aprobado por Porfirio Díaz y publicado en el Diario Oficial el 1 de septiembre de 1910. Con el paso de los meses, el programa de la Comisión Nacional sufrió cambios y hasta en el último día de las celebraciones se repartieron cuadernillos que detallaban las variaciones de la crónica oficial, La crónica oficial recogió el desarrollo del programa y agrupó sus actividades en 10 rubros. Participación de gobiernos y colonias extranjeras. Homenajes a México, de México a las naciones y representantes extranjeros. Obras de beneficencia. Festividades cívicas. Festividades escolares. Obras materiales. Congresos, exposiciones y museos. Concursos, conferencias y veladas literarias. Fiestas sociales y fiestas militares. El programa era amplio en su temática y no dejaba nada al azar. A pesar de que se llevaron a cabo muchísimas actividades, se puede decir que la acción se concentró en algunas de ellas: la inauguración de las obras públicas que subrayan la modernización, el desfile histórico que mostraría la historia de México como un todo sin fisuras, la apoteosis de los héroes con la que culminaría el festejo, y donde se daba cabida a tríos y troyanos.
La fiesta del grito, la inauguración de la columna de la Independencia y, de modo muy especial, la presencia de delegados extranjeros en casi todos los eventos. Aunque a primera vista pudiera suponerse que los festejos solo fueron preparados por unos cuantos privilegiados, un análisis detallado de las múltiples actividades nos permite aquilatar la participación de muy variados grupos sociales, pues cada sector fue atendido de modo especial. Aunque los encargados de recaudar fondos habían tenido cierto éxito, los recursos parecían insuficientes, y para colmo de males, para colmo de males, Limantour había salido de México desde junio de 1910, con el objetivo de negociar algunos empréstitos y atender una dolencia de su esposa en un balneario en Europa. Roberto Núñez quedó como encargado del despacho de Hacienda, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a preocuparse por los gastos excesivos, justo como se lee en una de las cartas que le envió a Limantour. No tiene usted, no tiene usted por aquí novedad digna de mencionarse. Solo le advierto que va a usted a encontrar muy mermadas las existencias de la tesorería, pues todos los ministerios, especialmente Relaciones, Gobernación y, naturalmente, Instrucción Pública, se proponen gastar enormes sumas con pretexto del centenario de la Independencia. El señor Sierra me dijo la otra noche, delante de los demás ministros, que usted, en un consejo de gabinete, había declarado que en este año, por ser el centenario, se podía echar la casa por la ventana. A lo que le contesté que nada daba yo que de tal cosa fuera cierto, puesto que él lo decía, pero seguramente lo que usted no había dicho era que se tirara la casa por el portón, como la quieren tirar los señores ministros. El señor presidente, a quien platiqué en este incidente, me dijo que el primero era necesario que se hubiera de tirar, y segundo, que los señores ministros no pusieran carros debajo de la ventana para llevarse el dinero. Figúrese usted que hay en preparación un gran baile en el Palacio Nacional, en el patio central, cuyo presupuesto, así de primera intención, es de 300,000 pesos. Muchos particulares hablan que usted les ofreció que se haría tal o cual contrato, o tal o cual gasto, etc. Yo simplemente me limito a manifestar que no tengo instrucciones de usted y que no me propongo, en virtud de los fuertes gastos que el gobierno tiene, que erogar con motivo del centenario. Consultar al señor presidente ningún gasto extraordinario mientras que usted no regrese al país. Ah, pendejo mi compa, la neta. La disciplina presupuestal y el control de gastos se mantuvieron a toda costa. Los informes fueron claros y precisos. La rendición de cuentas no dejaba espacio a la ambigüedad. Como ya se dijo, ningún escándalo surgió por manejos sospechosos o que favorecieran intereses particulares. Paréntesis cultural. Paréntesis cultural. Vamos a dejar algo bien claro. No se iba a filtrar ningún escándalo. Porfirio Díaz vivía y regía con mano de hierro. O sea, esto de que la gente se murió y desapareció de las comisiones, no crean que fue coincidencia y enfermedades. O sea, esos ojetes controlaban y regían con mano de hierro. Era el general Porfirio Díaz. En este libro, muy inteligentemente, cada vez que lo mencionan, nada más dicen Díaz o dicen Porfirio. Pero al señor se le refería como el generalísimo o el general Porfirio Díaz. Entonces, dijera mi compa Tommy Smiley, al tiro con eso. Ningún escándalo surgió por manejos sospechosos o que favorecieran intereses particulares. La memoria de los trabajos detalla con gran precisión los gastos en su capítulo, cuenta general de los fondos recibidos y de los gastos erogados por la Comisión Nacional del Centenario de la Independencia del 1 de mayo de 1910 al 28 de febrero de 1911, fecha que se realizó el último pago, por 234,151,88 pesos. Es importante subrayar que las actividades se realizaron sin eventualidades mayores, y también es obvio decir que cualquier abuso con los recursos que se manejaron y que alcanzaron una cifra cercana a los 2 millones de pesos, además de las obras públicas, hubiera podido ser aprovechado por los detractores del régimen, sobre todo después del movimiento revolucionario. Yo creo que así le vamos a dejar por hoy. Vamos a leer otro rato. La crónica oficial de las fiestas del primer centenario de la Independencia de México.
Además de las actividades antes mencionadas, la celebración implicó la publicación de una obra de singular importancia, la Crónica Oficial de las Fiestas del Primer Centenario de la Independencia de México. Este libro fue el resultado de una instrucción que en 1910 recibió Genaro García, del entonces vicepresidente de la República y ministro de Gobernación, Ramón Corral. El Supremo Gobierno. Espérense, hay otro García, ¿no? Genaro García, ahorita en el gobierno también. No, hombre, se pasan de veras, neta, güey. El Supremo Gobierno se proponía publicar una gran obra descriptiva de las fiestas de la nación durante el próximo mes de septiembre en celebración del primer centenario de la independencia, porque convenía que el recuerdo de ellas llegase fácilmente hasta nuestros descendientes y les permitiera ver cómo nos habíamos esforzado para conmemorar de la mejor manera posible el primer aniversario secular de nuestra vida autónoma, y al mismo tiempo para honrar dignamente a los héroes que nos dieron con heroísmo insuperable El señor Corral agregó que el señor presidente de la República había acordado que yo fuese el director de esta crónica, con entera libertad de acción, por lo cual yo debía trazar el plan y escoger a mis colaboradores. Después de presentar un plan que fue aprobado con una sola enmienda que consistió en suprimir la enumeración de las fiestas de los estados, no solo porque consideró que aumentaría demasiado la obra, sino también porque temió que no todos los estados mandaran oportunamente los datos respectivos. La crónica oficial es la fuente más amplia y confiable para conocer lo que ocurrió en las conmemoraciones de 1910. Cada uno de sus renglones enfatiza el tono celebratorio y la adulación al general Díaz. ¿Ven? No hay una página sin una fotografía suya, cuando al menos una mención. Sobre todo porque él participó en las inauguraciones y presidió todos los eventos. Sin embargo, Genaro García también fue cuidadoso de dar espacio a las figuras políticas relevantes, aunque muy pocas inauguraciones corrieron por cuenta del vicepresidente Corral. Los ministros que más aparecieron fueron el de Relaciones Exteriores, Enrique C. Krill, y el de Institución Pública y Bellas Artes, Justo Sierra. Vale la pena aclarar que en aquellos días Corral padeció una enfermedad, justo como se lee en la carta de Roberto Núñez Limantur. De Roberto Núñez a Limantur. Agrego mis preocupaciones anteriores, la enfermedad de nuestro amigo don Ramón Corral, que es visible, especialmente desde mediados de las fiestas de septiembre a las cuales ya no asistió. Parte por la muerte de un concuño suyo, don Francisco Monteverde, y parte por su enfermedad de estómago. Por fin se ha decidido salir fuera de la ciudad y estará ausente unas 2 o 3 semanas. Durante las fiestas, era notable el constante contraste que presentaban el presidente de la República y él. Mientras el presidente parecía vigorosísimo, no obstante sus 80 años, Corral tenía el aspecto de un valentudinario, de igual o de poca menor edad que del general Díaz, y no sería remoto que este último sobreviviera a don Ramón. La crónica oficial fue publicada en los talleres del Museo Nacional y su fotógrafo fue Eugenio Espinovarro. Cabe señalar que se editó y se imprimió en 1911, durante el gobierno provisional de Francisco Legón de la Barra, lo que muestra la continuidad de facto con el régimen de Díaz. Los personajes del centenario. Genaro García, historiador y cronista oficial de las fiestas del centenario. Fue el responsable de la edición de la crónica oficial de las fiestas del primer centenario de la independencia de México. Entre las actividades que estuvieron a su cargo destacan la reestructuración del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, la edición de los documentos históricos mexicanos. De la lectura de la crónica oficial se desprende que todos los festejos se desarrollaron con calma y buen espíritu. Sin embargo, también hubo muchas otras manifestaciones de carácter más espontáneo y popular, que fueron llevadas a cabo por la población en todo el territorio nacional y que no fueron registradas en el programa oficial ni en la crónica oficial. Pero dejemos atrás la organización y los preparativos y la crónica de Genaro García y adentrémonos en el desarrollo de las fiestas del centenario. Paréntesis cultural. Creo que aquí podríamos ver cómo se fue empezando a formar esta nueva como élite, ¿no? Wannabe de México, y cómo ellos solitos empezaron a segregar al pueblo, ¿no? Cómo se sentían ellos parte de una élite, una vez más, ¿no? O de una parte, una burbuja social privilegiada, adinerada, acaudalada, hija de, de España, básicamente, ¿no? Y cómo por otro lado, ¿no? En otras calles, en otras fiestas estaba el pueblo.
Entonces, ¿cómo podemos ir viendo cómo desde aquí se fue formando como esta identidad vieja del mexicano que había antes, en la que éramos unos de un lado y otros del otro? Desfile de invitados. Voy a dejar que eso les palpite en la cabeza un poquito. Desfile de invitados. La llegada de las delegaciones especiales a la Ciudad de México solo provocó admiración. La gente se arremolinaba en la estación de Buenavista para mirar cómo descendían de los vagones los integrantes de las comitivas, que en un buen número de casos llegaban ataviados con vistiosos uniformes militares o con vestidos a la usanza tradicional de sus países, como sucedió con los representantes orientales, quienes abordaron sus carruajes y automóviles entre aplausos de esas buenas y azoradas personas. ¿Ves? O sea, la primera vez que invitaron a los líderes a México era lo que te decía, no eran presidentes como ahorita, güey, no eran políticos, eran militares, eran oligarcas, eran familias reales que habían mantenido su poder por medio de la violencia, ¿no? Entonces, por eso todas estas épocas, todos salen con sus grandes uniformes y la chingada, y no era nada más porque se los dieran así como, eres presidente, güey, déjame, te damos un uniforme de militar. No, güey, o sea, eran coroneles, eran generales, y tomaron el poder a sudor, sangre y balazos, y de ahí empezaron a nacer los grandes países que hay ahorita, güey. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Todas las delegaciones eran recibidas con un impecable protocolo a cargo de los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En algunos casos, Enrique C. Krill acudió personalmente a darles la bienvenida. Esto fue lo que hizo con la delegación española, ¿ven? Que viajó directamente desde Veracruz, después de detenerse en el ayuntamiento del puerto para firmar el libro de honor y mandar un telegrama a su gobierno para informar sobre el éxito de su llegada. O sea, ¿cómo es posible que es lo que te decía yo la vez pasada? O sea, ¿cómo es posible que tan solo, o sea, güey, acaban de pasar 100 años, no es tanto, güey, ¿sí me entiendes? O sea, la corona no olvida, la corona no perdona. Y me estás diciendo que nuestro secretario de Relaciones, o bueno, ese vato, Krill, que desempeñaba un papel súper importante en esta época, en esto, en el poder real del país, fue a recibir a los españoles hasta Veracruz, o leí mal. Sí, güey, Enrique Krill acudió personalmente a darles la bienvenida. Esto fue lo que hizo de la delegación española, que viajó directamente de Veracruz, después de detenerse en el ayuntamiento para la. Pero bueno, no estoy aquí para dar mi opinión, sino para leer o para hacer ambas. Las delegaciones que tuvieron por mar. Las delegaciones que llegaron por mar también fueron aclamadas por multitudes y tuvieron una bienvenida protocolaria. Ese fue el caso de la representación alemana, que fue escoltada por los marinos que, ataviados con traje militar, recorrieron a tambor batiente y con fusil al hombro las principales avenidas de la Ciudad de México, justo como se lee en la edición del 13 de septiembre de 1910 del No tan imparcial. El Kaiser Guillermo, al enviar a los marinos y cadetes del crucero Freya para que tomen parte en nuestras fiestas patrióticas, ayer con la bandera desplegada y tambor batiente, los tripulantes de Freya recorrieron las calles de la metrópoli. El Kaiser Guillermo, para los que saben un poquito de historia alemana, es el que encerró a Hitler en la cárcel, en su primera etapa, creo. Qué curiosidad había por conocer a los marinos alemanes. Desde muy temprano, la gente se agalopó junto a la estación del Buenavista, en espera de la llegada del tren extraordinario que conduciría a las tropas de desembarco. Primero un punto negro en el horizonte, y después la figura recortada de una locomotora embellecida con banderas mexicanas y haces verdes, indicaron el arribo de los marinos alemanes, y un aplauso ruidoso saludó primeramente a los tripulantes del Freya. Entonces se escuchó una música lejana. La banda del crucero venía en un tren tocando el himno nacional mexicano, y como un acto de reciprocidad, al mismo tiempo que se detenía el convoy, la banda del Estado Mayor rompió a tocar la marcha real alemana, que todos los presentes escucharon con recogimiento. Esas cosas me gustan, güey. La neta, esa como educación de los países me gusta mucho. Pero bueno, la neta, ya nos estamos saliendo mucho del tema. A mí ya me dio frío, porque está haciendo frío aquí, en esta parte de la tierra. Pues muchas gracias por venir, como siempre, por acompañarnos en este su espacio. En el próximo capítulo vamos a empezar a leer ya un lugar donde pasar las fiestas.
Y pues iremos viendo qué más nos platica este pedo. Yo creo que está como bastante interesante, ¿no? El, pues el cotorreo general, ¿no? Como el tema que tenían, lo que hacían, todas estas partes, están conocimiento, nacimiento de los mexicanos, ¿no? Y como además, ya vamos a la mitad, como además después de esto, el pueblo era completa y totalmente analfabeta. Y creo que nada más el 1 o el 2% de la población, que eran estos hijos de putas, sabían leer y escribir. Entonces, se viene también después un periodo súper interesante de donde salieron Diego Rivera y toda esa gente que, los grandes muralistas, ¿no? No, ¿cómo se llama el otro güey? El que pinta como revoluciones sociales en murales también. Y todo esto lo hacían para educar al pueblo, güey. Entonces, o sea, son como momentos de la historia de México bien interesantes. Y pues el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Eso es lo único que tengo yo que decir al respecto, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos. Si te gusta este desmadre, haznoslo saber. Ya somos 6 en la mafia de la lectura. Y pues como siempre le he dicho, ¿no? No lo hacemos por eso, pero sí nos ayudan. Entonces, pues muchas gracias por venir. Yo soy Barbites de la Sierra. Siempre es un placer. Nos vemos mañana. Ah, sí, no tengo calendario de stream todavía. Eh, la verdad porque soy medio patán, pero vamos a estar tratando ya de... Ay, cabrón. Pues de darle, no le doy todas las mañanas, no tengo. Pero